Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. Ahí está la mía personal, @CatHernández. La pregunta que se hace la producción esta noche, la comparto con los panelistas y también con ustedes, por supuesto, es a quién beneficia que las primarias de los partidos políticos sean abiertas. Hablemos de esto, tratemos de tal vez de circunscribirlo allí. ¿A quién beneficia? Si hay alguien específico a quien beneficie. ¿Hay algún partido, hay alguna persona, hay alguna forma de hacer las cosas a la que esto beneficie? ¿Por qué a favor o por qué en contra de primarias abiertas? Mira, el rumor público que dice que cuando el río suena es porque agua trae, señala que al honorable señor ciudadano presidente Danilo Medina le conviene primarias abiertas. Inclusive no le conviene al sector de Leonel Fernández, porque el sector de Leonel Fernández, si se hace una primaria abierta, ¿y por qué? En una primaria abierta nuestra democracia es muy flexible. Y como decía Guadalupe, quizás en un momento electoral tú puedes comprar la conciencia de cualquier ciudadano e inmiscuirte en los asuntos internos de un partido. ¿Cuál es la diferencia? Hoy Leonel no está en el gobierno. Danilo Medina, con todo el aparato del Estado, podría, es lo que dice la gente, podría azuzar y ganar una primaria, pero no solamente eso, inmiscuirse en el Partido Reformista, inmiscuirse en el PRM, inmiscuirse... Yo he escuchado, y aquí lo puedo decir públicamente, a los diputados del PLD de Danilo diciendo que ellos van a ayudar a un candidato dentro de un partido. A que van a ayudar, que van a participar. ¿En qué partido? En el partido de nosotros. ¿A cuál candidato? A un candidato. No lo voy a mencionar porque el debate no se circunscribe a quién candidato sea. Nosotros tenemos dos grandes candidatos, sino es por qué líderes, dirigentes de otro partido quieren participar en una organización que no es la de ellos. ¿Y azafante de qué? Y ese mayormente es el debate. ¿Y a quién beneficia? Prácticamente al señor ciudadano, señor presidente actual de la República. Mira, Catherine, nosotros entendemos que, basado en la pregunta que hace la producción, a quien más beneficia es el que más capacidad de recursos tenga y de movilizar recursos, porque en una primaria abierta, pues con un padrón abierto se puede incidir. El que más estructura tenga y más capacidad de mover votos, pues ese tendría la ganancia. Y sobre todo, aunque la gente dice que lo que es igual no es ventaja, y si las reglas están definidas, pues allá veremos. Ahora, la pregunta que yo hago, la cúpula de los partidos y a nivel general ya se tiene de acuerdo de que la administración de las elecciones es a través de la Junta. Se dice que, y por eso nada tiene algo tan bueno que no tenga algo malo, ni tan malo que tenga algo bueno, que ¿con qué padrón vamos a trabajar? Yo no soy PRMólogo, es decir, no puedo entrar en escenario de análisis profundo en el PRM, pero yo entiendo, por ejemplo, y la pregunta comparado con el PRD, de donde sale el PRM, es ¿con qué padrón? Es decir, ¿cuánta gente tiene el PRM? ¿Se sabe actualmente? La pregunta, ¿cuántos son del PRD? Que era el tronco de donde salió el PRM. ¿Cuántos se fueron al PRM del PRD? ¿Cuántos volvieron? ¿Y cuántos volvieron para atrás? Porque últimamente hemos visto dirigentes de los partidos. Entonces yo quiero preguntar realmente la fiabilidad de esos padrones, de esos afiliados. Y estoy yendo al PRD y al PRM. Pero nos vamos al reformista. Aquí está Monchi y estaba opuesto porque no se tomó en cuenta una parte de la facción. Hay partidos que incluso la cúpula que no se discutió en los órganos de mi partido. Bien, pero déjame terminar el análisis para que tú entres a analizar lo relativo aquí que Antonia y a los hablando de transfugismo en escala mayor. No, porque mira, en el PLD, el padrón del PLD está viciado, es decir, mientras más grande es el partido, peor es su padrón. ¿Por qué? Porque nosotros supuestamente tenemos 2.5 millones de miembros. Entonces, en el caso particular de los intermedios, yo soy presidente de un intermedio. Yo tenía
83 presidentes de comité de base. Ahora, yo no sé cuánto me han metido ahí. Es decir, está viciado el padrón del PLD y el problema es más grande si el partido es más grande, si estamos hablando de una membresía mayor. Entonces, hay partidos, creo que han reconocido hay partidos que incluso con respecto al padrón, por eso yo me voy, y eso durará más tiempo, una propuesta intermedia. Si los extremos son malos, de auditar verdaderamente el padrón. ¿Por qué auditar el padrón? Porque si la pregunta es, lo vamos a hacer interno, ahora dígame, ¿con qué padrón? Por ejemplo, en el Partido Reformista y en otros partidos han terminado conflictos en la Junta Central Electoral con asambleas que ni siquiera de 600, 1.500 miembros, ni siquiera saben cuál es la cúpula. Entonces se echan para atrás decisiones con ese tema. Entonces aquí nosotros la apuesta debe ser a que fortalezcamos la democracia, el sistema de partidos políticos y fuera de irse de un lado u otro, que si Danilo, que si Leonel, que si Luis, que si Hipólito, que si Quique o si Hito. Y ya en el PRD, yo no sé si Miguel tiene alguna contra ahí, es precisamente que salgamos fortalecidos los partidos políticos. Guido Bemazar, exacto. Guadalupe, Moche. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ha salido en el debate entre nosotros en esta semana y las otras veces el tema de la desconfianza. Toda esta discusión refleja que los propios líderes, la propia élite que está discutiendo si primarias abiertas o con padrón abierto o cerrado, no se tienen confianza en sí mismos. Y eso entonces, ¿a quién beneficia? A los que tienen el control de la Secretaría de Organización de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque esos son los que colocan el control de quienes están registrados o no. O los que tienen las presidencias de los partidos políticos, porque esos son los que manejan a las bases de los partidos políticos, sobre todo porque no han discutido con los partidos, porque sus partidos, sus militancias no han dicho A o B, primarias abiertas o primarias cerradas. Entonces, realmente es a la élite, a ellos son a los que les beneficia esto. ¿A quién perjudica este debate? A la democracia, al fortalecimiento de un sistema de partidos en el cual se genere confianza. ¿Qué es lo más importante en un partido político? No es el padrón con el que se va a votar, deberían de ser sus militantes, aquellas personas que han decidido ingresar a un partido político porque consideran que ese partido político es un instrumento de cambio, es un instrumento para presentar propuestas, es un instrumento para incidir en la sociedad, pero no para controlar a los puestos que van ya sea a candidatos a senadores, a diputados o al cargo a la presidencia, que es lo que aquí se está discutiendo. Monchi. Miren, yo creo que tenemos que mirar y rescatar los conceptos que se contraponen en todo esto. Por un lado tenemos las primarias o los que objetan las primarias abiertas porque eventualmente ponen en riesgo o vulneran la autodeterminación de los partidos políticos, vulnera eventualmente la libertad de asociación política y eventualmente la vinculación y afiliación política, también la autodeterminación de ellos, el deseo o la voluntad de que los miembros de ese conglomerado puedan, en función de sus intereses y sin ningún tipo de contaminación exógena, poder decidir el futuro de su organización. Y por otro lado tenemos la manipulación, la falta de transparencia y de democracia interna, porque para nadie es un secreto que las cúpulas de los partidos de nuestro sistema tienen como mecanismo de validación y de mantenimiento del status quo que impera en los partidos, de mantenimiento de sus cuotas de poder, un mecanismo que desde mi óptica y desde cualquier análisis, cualquier tamiz que se quiera utilizar para mirarlo con transparencia, reprueba, y es el de la manipulación de los miembros y de afiliados a esas organizaciones para, ya sea en asamblea de delegados o en primarias, poder imponer en función de sus intereses, más no necesariamente del sentir de la colectividad del partido, y mantenerse ostentando una cuota de poder. Yo creo que en este momento que estamos iniciando, apenas tenemos 6, 7 años con la categoría
constitucional de los partidos políticos, se hace menester que al menos en este primer tramo de este nuevo ordenamiento jurídico partidario, que es el de la constitucionalización, insisto, en la medida en que vamos fortaleciendo las instituciones partidarias, claro, si queremos decantarnos por un sistema de partidos, tenemos que hacer primarias que puedan desarticular el nepotismo que se evidencia en las cúpulas partidarias del sistema. Por supuesto que no podemos perder perspectiva los elementos políticos, elementos deontológicos, elementos filosóficos, pero es menester, es lo que eventualmente vivimos aquí sorteando en República Dominicana, el drama de lo urgente y lo importante. Se constituye como urgente, urgentísimo, que haya más transparencia, democracia interna en los partidos, porque es que el sistema se nos va a morir en las manos si la gente no siente que los partidos están para servirle a la sociedad. Después, yo pienso que tendremos la oportunidad y no dejarlo a dormir el sueño de los justos, sino empezar a trabajar en la robustez institucional y que vayamos confeccionando padrones más fiables, que no estén necesariamente tatuados con la duda más que razonable de que son listados hechos a la medida del gobernante de turno. Señores, en una organización, en cualquiera que fuere, y hablo del caso particular de la mía, donde a menos de una semana antes de la asamblea que hicimos hace 15 días, se estaban remitiendo listados de las nuevas autoridades a la firma del presidente del partido. ¿Cómo se le puede pedir a la dirigencia intermedia y de base de nuestra organización que pueda dar como bueno y válido que se hizo toda una ola de ajustes, de actualizaciones de los secretarios generales, los presidentes, los secretarios de organización en cada municipio del país, sin soporte de asambleas de delegados en cada una demarcación? Eso va a dar al traste con que se hiera mortalmente el sistema de partidos. Y es por ello que hoy, y con ello concluyo, las autoridades que fuimos recién electas hace 15 días en nuestra organización, léase el presidente en funciones, el secretario general, el secretario de organización y yo como secretario de Asuntos Electorales, fijamos posición de que, al menos en este tramo, es menester que el país, sin desmedro de no olvidar que tenemos que ir haciendo y confeccionando padrones revestidos de toda la institucionalidad y transparencia, en este tramo acudamos buscando un poco de legitimidad a partir de la pluralidad y la transparencia, que yo creo que hoy día eventualmente la Junta Central Electoral es quien tiene mayor capacidad para otorgarla. Una pregunta, voy a preguntarles a ustedes. Me parece que ninguno ha tocado algo que hay quien hace ese análisis, que el tema de la primaria abierta podría tener un fuerte componente plebiscitario. Por ejemplo, yo iba a hacer esa pregunta. Yo lo pregunto, y lo pregunto porque en este tipo de debates, ojo Alexis, y lo digo porque en este tipo de debates hay que tener mucho cuidado con lo que dice cada uno de los voceros que hablan. Por ejemplo, el señor Quique Antún decía que solo el 30% o menos estaba con el presidente de la República, Danilo Medina. Yo no tengo por qué decir que sí o que no, lo he visto esa encuesta del señor Antún, me gustaría verla. De cualquier manera, mi pregunta es, si sabemos que el presidente de la República, siendo oposición, tiene menos del 30%, ¿vamos abiertos? Lo lógico es destaparlo, ¿verdad? Pero mira, hay otra pregunta, yo te tengo la respuesta, Catherine. Es muy fácil decir, vamos abierta, cuando tú tienes... ¿Qué te beneficiaría? ¿En qué te beneficia? Es que tú puedes tener una intención del voto y lo que tú puedes comprar. ¿Para eso entonces no se puede las elecciones, entonces? Y lo que tú puedes comprar. Sí. No, lo que han sido diputados lo saben, que muchísimas veces los ministros tienen sus candidatos preferidos y agarran y te ayudan a un candidato a diputado tal, y por eso tú te vinculas y tú buscas quiénes son congresistas y tú vas a ver que muchos de ellos, algunos que hemos llegado por el voto preferencial y porque hemos tenido liderazgo comunitario, pero muchos o son hijos de un funcionario, son esposa de un funcionario o han estado en un ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando eso te pasa en un cargo que es como una diputación,
En el cargo mayor, que es de la presidencia, además, déjeme decirle algo, desde mi punto de vista, habría que ver si un padrón abierto es constitucional. Eso sí es. Porque ¿qué son los partidos políticos? Son organizaciones, es una persona jurídica que está en la Constitución. Inmediatamente nosotros le demos los mismos derechos y los mismos deberes a todos los ciudadanos, tendríamos prácticamente un partido único. Y eso no existe, eso es contrario a la misma Constitución. Bueno, no sé. No, mira, yo iba, Catherine, una pregunta relativa a la misma que tú ibas a hacer y conectando con lo que está diciendo Alessi con respecto a Monchi. El artículo 2 de la Constitución de la República establece que el soberano es el pueblo, de donde emanan todos sus poderes. Si nos llevamos a eso, lo lógico es, si nos vamos a la universalización del voto, es decir, a la mayor participación desde el punto de vista de un padrón, fuera de la afiliación que pueda tener cada uno de los partidos políticos en base de datos o en listados que son cerrados solamente con su membresía, lo lógico, lo más democrático, lo más participativo, lo más universal, fuera con el padrón abierto. Que Catherine entraba el tema del plebiscito porque también te puede determinar un asunto plebiscitario, es decir, hacia dónde anda el pulso de la ciudadanía con respecto a un tema o con respecto a otro. Entonces, cuando cerramos el padrón y decimos no, recientemente leí un artículo de Pedro Silverio, creo que fue en un periódico donde hablaba que los partidos lo que más se parece a un club. Entonces, yo me pregunto, tenemos los que están en un club, ¿pueden entrar a un club que no pertenecen? Los que pertenecen a una parroquia, ¿pueden hacer misa en una parroquia que no es de ellos? ¿Se les permite? Sí, desde el punto de vista de que Jesucristo vino a que todos entraran. Hay algo que me gustaría agregar, porque siento que este punto que toca Tobías ha sido tocado en distintas oportunidades de diferentes perspectivas. Sí. Pero también hay un factor, que es que los partidos políticos son financiados por el Estado entero, y en eso nos incluimos todos. Son instituciones públicas. A diferencia de un club, a diferencia de un gremio. En el caso de los partidos políticos, se financia con los impuestos que pagamos todos. Son instituciones de derecho público. Pero yo quiero ahí colocar otro tema al debate, y es el siguiente. Aquí, como no hay debate, lo que hay es tomar una decisión. ¿Qué pasa? Y por eso la pregunta tan interesante de la producción. ¿A quién beneficia esta discusión? ¿O a quién benefician las primarias abiertas o cerradas? Por ejemplo, como las políticas públicas en nuestro país no tienen un enfoque de derecho, sino que lo que tienen es un enfoque clientelar. Cuando se tienen 800.000 tarjetas solidaridad en la calle, ahí tú tienes un padrón abierto y tú tienes que ese padrón tiene que ser utilizado para las próximas elecciones. Pero cuando tú tienes que has dado una X cantidad de millones de pesos en visitas sorpresa que se han asignado cada semana de las 50, yo creo que ya van 52 por 4 más un año, supongamos 225 visitas sorpresa. Ahí hay muchísima gente que ha sido beneficiada. Entonces, a ese sector le conviene el padrón abierto. El padrón cerrado le conviene en ese sector a quien tiene el control de la Secretaría de Organización. ¿Por qué? Porque aquí mismo otra persona de ese mismo partido dijo que ese padrón estaba hace un año y pico que no se abría. ¿Me explico? Entonces, esas son las discusiones ahora. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Esa forma de ver la política en el país. Monchi. Mire, yo quisiera mirar esto con un poco más de apertura. Yo coincido con lo que dice Alexis Tobías de la viabilidad y reconozco no tener necesariamente un criterio completamente terminado al respecto desde el punto de vista de la viabilidad constitucional. No de que, yo estoy seguro que válvulas habrán, de que formas posibles de implementarse en caso de que se quiera, se puede hacer. Yo me refiero a la propuesta que se vierte así, cruda. No es empezar a tallarlo para poder encajarlo en la Constitución, sino ver cómo consensuadamente podemos incluirlo en caso de que sea la decisión. Ahora, tomando el tema de a quién le conviene, señores, si conjugamos los elementos que se han hablado aquí, yo creo que conviene a la sociedad en pleno. Y no tenemos año y medio diciendo que aquí hay un despertar social, de que la gente se ha empoderado ya.
No tenemos año y medio exhibiendo manifestaciones monstruosas aquí, nunca antes vista en la sociedad, de que ciudadanos que no pertenecen a ningún partido dijeron basta ya. O que pertenecen a todos los partidos también. Sí, pero no, una cosa es ser dirigente, otra cosa es simpatizante. Me refiero a que no son cuadros partidarios. No tenemos exhibiendo año y medio, bueno, como un año casi, movilizaciones de enero para acá, que jamás pensamos que se podían fraguar en tan corto tiempo. Entonces yo creo que la sociedad, si está realmente empoderada, pudiera jugar un papel importante en esas primeras abiertas, en búsqueda de transparencia, en búsqueda de perfiles mucho más cercanos a los que sintetizan sus intereses. Evidentemente que todas las actividades humanas son perfectibles, no perfectas. Y tiene muchísimos riesgos, y coincido con Alexis, de que eventualmente, aunque no conozco resultados que pudieran llevarnos a conclusiones robustas en la experiencia internacional, de que se tendencien de manera grosera esos procesos, eventualmente es un riesgo que sí pudiera ocurrir, sobre todo si partimos de la premisa, que yo no necesariamente estoy de acuerdo, de que hay un partido que es más grande que todo el mundo junto y de que es invencible. Yo sí creo que se puede, hay espacio para ganar terreno en la sociedad. Perdón, una pregunta. ¿Las primeras qué son, Alexis? Monchi, Guadalupe, Tobías. Las primeras son un proceso electoral, vamos a dejarlo claro. Sí, mi pregunta es, no sé si sea una tonta pregunta. No hay preguntas tontas. Claro. Lo digo porque... hay preguntas. No, hay preguntas. Y yo creo que eso es el debate. Miren, fíjense una cosa. La ley que estamos hablando es la ley de partidos políticos, ¿cierto? Sí. Correcto. Claro. Pero ¿no debería estar el debate de las primarias en la ley de procesos electorales? Lo digo por una cosa, porque si lo que hay que salvar es el modelo de la primaria, de cómo funcionará esto, ¿por qué no tomar ese tema de la primaria, llevarlo a ley de procesos electorales? ¿Verdad? Salvar eso de la ley de partidos políticos, que pase la ley de partidos, que tiene 16 años trabada allí, y hablemos de las primarias como procesos electorales, porque lo que preocupa es la irregularidad que puede ocurrir, como dice Alexis, por ejemplo. Si esa preocupación existe, la ley de procesos electorales tiene que venir a parar eso. Pero no hay forma de salvar los partidos, Catherine, sin democracia interna, sin transparencia, y sin debate de las ideas, sin el rescate de las ideologías. Pero por eso es que decimos, si no puede existir una cosa. La decisión hay que tomarla primero, de que si es abierta o cerrada, porque si es cerrada, no entra en la ley electoral, entra en la ley de partidos. Si es abierta, sí pudiera entrar en eso que tú hablas. Yo creo que lo más importante y sano de esto, en el tema de la argumentación, es el contexto histórico que estamos viviendo, que está viviendo la República Dominicana. Y en ese contexto es que se deben tomar las decisiones. Miren, decía alguien, nosotros pasaron dos hechos que en este proceso nos vamos a dar cuenta de ello. Nosotros vivíamos en una campaña constante. Empezábamos a hacer campaña año y medio antes y las elecciones eran cada 2 años. Ahora nosotros vamos a volver a ver las elecciones del 2020. Es decir, que la ciudadanía va a tener un respiro con el tema de las campañas. Veremos la campaña municipal en febrero y las campañas presidenciales y congresuales en mayo. De acá, de un año, es el tiempo suficiente para cualquier partido hacer un padrón, auditarlo, que la Junta inclusive pueda ver y certificar ese padrón, que la gente con la tecnología pueda ver y decirme, mira, yo estoy en ese padrón, y pueda mandar una queja a la Junta. Y lo más importante es un régimen de consecuencias. Es que los partidos, cuando a un ciudadano que no pertenece a una organización lo inscriben, debe haber un régimen de consecuencias para ese partido. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? Nosotros lo estamos haciendo, déjenme decirle. Pero que nosotros empezamos... Alexis, te digo porque general, cuando el mejor piloto es el PRM, que va a terminar la elección en noviembre y va a cortar los resultados en diciembre. Alexis, tengo que preguntarlo porque las veces que hemos puesto plazos para determinado asunto, los partidos hacia la Junta termina
vamos a darle otro placito. Mira. Vamos a darle otro placito. Y entonces termina llegando el año de las elecciones y todavía seguimos sin este Yo he proceso. participado pero tú sabes como por qué pasa eso, asistente. escúchame, es que a la Estrategia Nacional de Desarrollo le hemos dado cantidad de plazos. Claro, Claro. Porque no cumplimos los plazos, es una sociedad que no cumple, que no se respeta a sí misma. Hay organizaciones por ahí que no pudieron poner los delegados. Pero hay un tema. En las elecciones. Hay un tema que debe ser fundamental. Si a un partido se le da un plazo, un padrón se hace en 45 días. Nosotros hemos estado, yo estuve en la Comisión Nacional Organizadora como asistente del PRD en aquel entonces, y lo hicimos en 45 días y nos salió un padrón bien. Ahora nosotros estamos enfrascados y el 30 de octubre nosotros terminamos el padrón del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué le quiero decir? Y tenemos ya un mes y algo, y vamos a terminarlo en 2 meses, si Dios lo permite. Que nosotros, yo creo que ningún partido que la Junta le dé 6 meses o 1 año para hacer un padrón y no lo hace, merece dirigir los destinos de la República Dominicana. Si no es capaz de conformar un padrón en 6 meses o en 1 año. Pero aquí hay padrón, padroncillo, nómina, nominilla, aquí hay es la calidad del padrón. Ahora yo pensando en lo que me decía Tobías, aprovecha. Y estoy de acuerdo con Guadalupe en eso. Alexis, Monchi, Guadalupe, Tobías me decía, no, porque es que si es cerrado, no va la ley de procesos electorales. Pero el proceso electoral de índole público-privada es un proceso electoral. Es que las primarias son yo te voy a decir, un proceso electoral pero interno. ven acá, pero un momentico, pero está regulado No, por porque la Junta Central la Electoral. administración va a ser la Junta, ya tiene razón. Oye, si trabajamos con el padrón de la Junta y es abierto, mira lo que hacen, van con el padrón que se llama padroncillo. Entonces dicen, fulano, vota por nosotros porque le dan tarjeta. Fulano vota, exacto, y ahí van poniendo los checklists. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Por eso es que no se quiere que sea... No, otro proceso no. Eso es ahí es que está el meollo. Eso es lo que no quieren decir los políticos y eso es lo que hay que decir entre políticos. Que así es que se usa el padrón. Así es que se usa el padrón. Al margen de cualquier método, Guadalupe, señores, 100% si no se fomenta la democracia y los partidos y la fiabilidad del método que se utilice, estaremos dándole sepultura al sistema de partidos. Claro, es que lo que estamos discutiendo el padrón ahí, cómo va a ser. Para que se determine realmente en cada partido. Y lamentable que durante 16 años esa ley ha estado en un acuerdo. Nosotros tenemos esa matriz y tiene muchos aportes importantes para la democracia. Después que chequean los que votan o no por la tarjeta o por tal, ¿tú sabes qué pasa? Que a los otros no lo dejan ir a votar, a los enemigos. Listo. A eso lo bloquean. Amigo, buenas noches. Bye bye. Cuídate. A todos.